Comercio. Está en la línea telefónica y le aprecio mucho que lo haga Luis de la Calle, que bueno, pues ha sido una pieza importantísima en todo este proceso de años respecto a la apertura comercial en México, Canadá y Estados Unidos. Luis, te saludo con gusto, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, querida Carmen? ¿Cómo estás? Ya me dijiste viejo. ¿Por qué, Luis? Está desde hace años en eso. Bueno, años pueden ser 1, 2, 3, 4 años, no más que eso. No, ya son 25 años. Ya son 25, eso es algo, ¿no te parece? No lo quiero decir así, pero es un cuarto de siglo, ¿te has dado cuenta? Sí, digo, es una... durante 25 años y empieza hoy un proceso muy complicado, muy difícil, que también será histórico y veremos qué tan lejos puede llegar. A ver qué tan lejos se puede llegar. Ese es el gran asunto. ¿Hasta dónde estarán los tres países dispuestos a negociar y renegociar? ¿Qué cosas, Luis, del Tratado de Libre Comercio, cuáles son los temas torales que se van a poner en la mesa, que van a hacer crujir o no crujir a los tres países? El problema un poco es que, comparado con hace 25 años, en esa época fue una negociación muy dura, tú recordarás, Carmen, pero los tres gobiernos teníamos más o menos los mismos objetivos, que era crear un tratado ambicioso, con apertura comercial universal, sin excepciones, simétrica, con periodos de transición. Y hoy Estados Unidos, por lo menos retóricamente, ha dicho que tiene un objetivo que es un poco contrario a este espíritu, que es reducir el déficit comercial que tiene, sobre todo con México. Y ese es el objetivo en el que insistió Donald Trump y algunos de sus ayudantes. Y si uno ve los objetivos de Estados Unidos, como que en la primera página viene esta visión de que Estados Unidos pierde y requiere que se reduzca el déficit, y luego el resto de las 16 otras páginas son la parte tradicional de una negociación de libre comercio. Entonces vamos a ver si empieza hoy a trabajar de la página 2 a la 17, o la página 1, que es la página, digamos, más política de reducción del déficit, que no va a ser fácil que se consiga y además implicaría concesiones que México obviamente no puede poner en la mesa. ¿De qué tamaño es el déficit entre Estados Unidos y México? México tiene un superávit con respecto a Estados Unidos de 64 mil millones de dólares en el 2016. Que parece un número muy grande, lo es, pero es un número pequeño comparado con la economía de Estados Unidos. Es un número pequeño también comparado con el comercio México-Estados Unidos, y es un número pequeño comparado con el déficit total que tiene Estados Unidos con el resto del mundo. De hecho, el déficit que tiene con México es menos que el promedio del déficit que tiene con el resto del mundo. Bueno, ese dato es importantísimo, pero digamos que el foco está puesto en el de México en este momento. ¿Qué tipo de cosas, las acepte o no México, qué tipo de cosas puede proponer el gobierno estadounidense para reducir esa brecha? Es muy difícil, porque el otro día decía, por ejemplo, el secretario Ross de Comercio, decía, queremos que México le compre más a Estados Unidos y menos a Asia y Europa. Bueno, pues México no existe como comprador, o sea, los que compran son empresas, son ciudadanos, sí, o dependencias públicas, pero no podemos nosotros decirle a las empresas compra más de aquí o más de allá. Las empresas compran con base a precio, calidad, disponibilidad, desarrollo tecnológico. Entonces, en la medida en que Estados Unidos produzca cosas competitivas, México le comprará más. Ahora, yo creo que la clave es convencer a Estados Unidos, no va a ser fácil, sobre todo a Donald Trump, que lo que tenemos que hacer es hacernos más competitivos para vender conjuntamente en Asia. Entonces, en lugar de dejar de hablar, digamos, de que tenemos un déficit aquí en América del Norte, hoy tiene un déficit en México, y yo digo, ¿cómo lo hacemos para exportar juntos a Asia? Que los coches que se vayan de México a China o a Japón tengan componentes de Estados Unidos y Canadá, o que la carne de puerco que exportamos de Yucatán o de Sonora esté hecha con grano de Estados Unidos, etcétera. Pero es un poco, el TLC hace 25 años tenía como propósito incrementar el comercio e inversiones entre nosotros tres. Ahora debe ser cómo hacemos para que sea una región competitiva en todo el mundo, y desde el punto de vista mexicano, cómo hacemos de México la plataforma de exportación de América del Norte al mundo para obviamente crear en México muchos empleos. Es decir, la propuesta de México tendría que ser integrar más. Integrar más para tener éxito fuera. Correcto. ¿Vender como crear bloque? Más comercio para tener éxito fuera. ¿Vender como bloque? ¿Tanto así?
Sí, en algunos sectores, efectivamente, vender como cuando se vende un refrigerador hecho en México, en América Latina o en Europa, un porcentaje de ese refrigerador es de canadiense o estadounidense. Uh-huh. De la misma manera que los aviones que se arman en Montreal, una parte importante de esos aviones es mexicana. Y se vende ese avión en África o se vende en Asia y son exportaciones mexicanas a través de Canadá. Y al revés también será cierto. Ahora México, como somos un país más joven y tenemos una mano de obra más abundante, generalmente producimos bienes finales. Línea blanca, televisores, tabletas, teléfonos celulares, coches, etcétera. Y la exportación de todos esos al mundo entero tiene componentes de América del Norte. Luis de la Calle, imposible no recordar la famosa llamada telefónica entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump que se dio a conocer hace algunos días, en donde, bueno, pues ya supimos directamente qué le dijo uno, qué le dijo el otro, etcétera. Y bueno, ahí queda claro lo que tú estás planteando, este planteamiento de Donald Trump sobre el déficit. Y bueno, él dice, yo por mí pongo arancel en la frontera y ya no quiero ni hablar con ustedes. En pocas palabras, era el punto en donde estaba Trump en ese momento. De eso que ocurrió en los primeros instantes del gobierno de Donald Trump, en la primera conversación con el presidente mexicano, en este caso vía telefónica, cuando Peña Nieto había cancelado la ida a Washington, etcétera, de esas expresiones de Trump a Peña Nieto en esa conversación telefónica a lo que es agosto 2017, ¿qué tan cerca, qué tan lejos estamos en este momento? Hay una galaxia de por medio. Una galaxia. O sea, si uno lee esa versión estenográfica, que por cierto, si filtraron esa versión estenográfica, uno supondrá que van a filtrar los textos que se empiecen a negociar el día de hoy, ¿no? Exactamente. Bueno, o sea, si uno lee esa versión estenográfica, te darás cuenta que el presidente Trump dice, yo tengo facultades para ponerles aranceles a todos sus productos. La verdad es que no las tiene. Y por eso, además decía, lo voy a hacer de manera unilateral o bilateral nada más con México. Hoy en día sabemos que se puede obviamente renegociar el TLC, pero tiene que ser trilateral. Ayer se reunió México con Canadá, es muy importante la asociación con Canadá, y tiene que ser bajo la ley de Estados Unidos, lo que implica un proceso, y además se requiere la aprobación de los congresos al final del camino. O sea, esto que se negocia va a regresar al Senado en México, al Parlamento en Canadá y al Congreso de Estados Unidos. Entonces la gran pregunta va a ser, la vamos a empezar a hacer el mes de diciembre, ¿se pueden conseguir los votos en el Congreso de Estados Unidos? ¿Puede Donald Trump conseguir los votos en el Congreso de Estados Unidos para pasar lo que se haya negociado? Según se ve el ambiente en Washington hoy en día, la respuesta a esa pregunta es probablemente no, porque ha sido incapaz de conciliar con los demócratas y ahora incluso con el Partido Republicano cualquier posición. Entonces, hay una etapa posterior a la negociación que va a ser muy importante y de pronóstico reservado una vez que termine la parte técnica. Un pronóstico reservado. Un último asunto, Luis, a reserva de que si no te importa, nos gustaría seguir conversando contigo en este proceso tan importante. Resolución de controversias. Ese asunto que el primer ministro Trudeau dijo es una línea roja que no pretendemos cruzar. Esa resolución de controversias que está de cierta manera con los mecanismos del TLC que el gobierno de Estados Unidos pretende modificar. ¿Ese es un deal breaker, como dicen allá? Es un tema muy importante y puede ser un tema que termine con la negociación. Efectivamente, es la solución de controversias de capítulo 19 para casos de dumping. No es todo el sistema de solución de controversias, solamente, digamos, un pedazo. Es muy importante también para México, y vamos a ver qué tanto incita Estados Unidos, o si solamente lo puso como una ficha de negociación para extraerle concesiones, sobre todo a Canadá. Es muy importante, obviamente, que México y Canadá cierren filas en este y otros temas. Tenemos que negociar ahí sí, digamos, como socios estratégicos de Canadá en muchas cosas, y vamos a ver si es un tema importante. Lo que no podemos aceptar, por supuesto, es que Estados Unidos dijera, oye, los paneles se aplican a México y a Canadá, pero no a Estados Unidos. O sea, ese sería, digamos, el peor resultado posible de que no tuviéramos un resultado simétrico. O sea, Estados Unidos propone una cosa, le debe también aplicar a sus propios exportadores, por supuesto, y no solamente a los mexicanos y a los canadienses. Esperamos que ese no sea el caso,
pero sí va a ser uno de los temas más complicados porque se arrinconó el gobierno de Estados Unidos al poner el texto tan fuerte diciendo queremos la eliminación del capítulo de Supremo. En el escenario está que se acabe el TLC y que entonces lo que impere sean las reglas de la OMC. De tu análisis, de tu observación, claro que es pues ahorita muy difícil saber, pero es una visión general. ¿Crees que sí hay un rango de posibilidad importante de que se termine el TLC y que entonces México, Canadá y Estados Unidos se atengan a las reglas del comercio internacional a través de la OMC? Es una posibilidad, pero yo creo que tiene muy baja probabilidad. Es importantísimo que México tenga un pacto con Canadá, espero que ya lo tengan, en el sentido de que si Estados Unidos amenaza salirse o se sale del TLC, el TLC sigue en vigor entre Canadá y México, como dice el artículo 2205, que dice que cuando sale una parte, el TLC se mantiene en vigor entre las otras dos partes. Entonces el TLC seguiría en vigor en México, pero solamente con respecto a Canadá, pero es muy importante que así se haga, y que fuera Estados Unidos en el peor de los casos se saliera. Ahora, yo creo que eso no va a suceder porque Estados Unidos tiene intereses ofensivos muy grandes y México es el segundo mercado en el mundo para ellos, Canadá es el primero, y en 5 años México va a ser el mercado más grande del mundo para Estados Unidos, más grande que la Unión Europea completa. Entonces Estados Unidos no se va a dar un balazo en el pie para enfrentar aranceles de la OMC al entrar al mercado mexicano y al mercado canadiense. Pues Luis de la Calle, te agradezco muchísimo, sé que estás por abordar un avión, gracias por tomar esta llamada y seguimos en contacto si me lo permites. Un abrazo y buenos días. Me encantó, Carlos, está muy importante, hay que darle seguimiento, por supuesto. Seguro que sí, estaremos hablando de ello. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días.